Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra video aula número 27, en la que trataremos de la función delta de Dirac. Nuevamente hablaremos un poco más para poder entender mejor los problemas de transmisión. Vamos a hablar también un poco más sobre las derivadas distribucionales y una forma práctica de poder calcularlas de manera rápida. Vamos a ver también unas formulaciones variacionales utilizando el teorema de la representación de Riesz y finalmente vamos a tratar sobre los problemas de transmisión. Muy bien, señores, comenzaremos entonces dando la motivación física para la aparición de este delta de Dirac. Primero tenemos una fuerza distribuida que está concentrada en una parte de una viga, por ejemplo. Y ahí tenemos que la base es 2 epsilon y la altura es una altura que hace con que el área permanezca siempre igual a 1. Lo que hacemos es reducir esta amplitud de epsilon, pasamos para un epsilon menor y vemos que para que el área permanezca constante, ¿no? Para que la fuerza distribuida tenga la misma resultante que en el caso anterior, debemos aumentar la altura. Y así sucesivamente comenzamos con este proceso, vamos a disminuir todavía más el intervalo epsilon hasta llegar a una situación que prácticamente el intervalo se convierte en un punto. Observe de que la fuerza resultante de esta fuerza distribuida está alrededor del punto B y el área es siempre constante e igual a 1. La función que define esta fuerza distribuida es dada por Q de X, que es igual a una constante 1 sobre 2 epsilon en el intervalo de la base de la fuerza distribuida. Y cuando el punto no pertenece a esta base, la función Q de epsilon es igual a 0. Observe también de que la integral de esta Q de X es siempre igual a 1 para cualquier epsilon positivo que ustedes consideren. Muy bien, tenemos una secuencia de funciones, por tanto, que está definida a través de esta Q de epsilon que ya la habíamos escrito. Y observe de que estas funciones son los núcleos de Dirac, son aquellas funciones que se van reduciendo su soporte y que comienzan a tender a valores bien elevados cuando el soporte es extremadamente pequeño. Estas funciones son también llamadas, como dije, de núcleos de Dirac y los soportes van disminuyendo hasta llegar al punto de concentrarse apenas en un punto B. Para, por ejemplo, vamos a considerar los valores del límite de esta función Q de epsilon. Cuando X es diferente de B y epsilon es pequeño, tenemos de que para un epsilon suficientemente pequeño X ya no va a estar más en el intervalo y por tanto el límite va a valer 0 siempre que X sea diferente de B. Para X igual a B, este siempre va a estar en todos los intervalos cuando epsilon vaya para 0 y por tanto tenemos de que el límite va a estar dada por 1, el límite de 1 entre 2 epsilon cuando epsilon va para 0 y este valor nos da infinito. Además, observemos de que el área se mantiene siempre constante, por tanto, la integral de 0 a L de Q de epsilon va a ser igual a 1. Muy bien, vamos a denotar por Q igual al límite de esta función. Al límite, si es que existe, de esta función cuando epsilon va para 0. Entonces, fíjense, el Q de X va a ser una función que cuando X sea igual a B, su valor va a ser infinito. Cuando X sea diferente de B, su valor va a ser nulo. O sea, esta función no está muy bien definida, no es la función nula y no toma valores reales porque se excede y va para el infinito, ¿correcto? Es una función que vamos a llamar de generalizada. ¿Y esto es por qué? Porque su integral es igual a 1. Observen, la función es prácticamente nula, pero para todo epsilon tenemos que esa integral es nula. Si tomamos límite, por ejemplo, vamos a concluir de que el valor del límite también es igual a 0. Y ahora aquí podríamos decir, bueno, esto sería el valor de la integral de la Q
de x, ¿correcto? Pero esto es una pregunta, si nosotros podemos de hecho pasar el límite de fuera para dentro, ¿no? Que la función es básicamente, pero si nosotros vemos que prácticamente se verifican las condiciones del teorema de la convergencia dominada y realmente podemos pasar este límite si es que esa Q fuese una función integrable, ¿no? Si nosotros consideramos la convergencia débil, por ejemplo, tomamos una función phi que pertenece a las funciones continuas dentro del intervalo 0L, entonces fíjense, nosotros consideramos esta integral y le restamos el valor de phi en b. Esta integral nosotros la podemos colocar ese valor de phi en b dentro de la integral. ¿Por qué? Porque la integral tiene el valor de 1, ¿no? Desde 0 hasta L, el Q de epsilon, su integral es 1, entonces la podemos escribir de esa forma. Y ahí sacamos el supremo, porque observe que fuera del intervalo b menos epsilon, b más epsilon, la phi se anula. Entonces, solamente nos queda este valorcito y nos queda el valor de phi de S menos phi de B cuando S está variando en el intervalo b menos epsilon, b más epsilon. Muy bien, por la continuidad de la phi tenemos de que para cualquier número eta que nosotros imaginemos, va a existir un número delta de tal forma que si la diferencia de S menos B es menor que delta, entonces tenemos que las correspondientes imágenes van a ser menor que eta. Y eta es un número arbitrario y pequeño y positivo. Entonces, esta es la relación de continuidad de la phi. Muy bien, para epsilon entonces un número menor que delta, observe que el epsilon es el parámetro de los q épsilons, ¿correcto? Vamos a tener la siguiente desigualdad. Esa diferencia va a ser menor o igual que el supremo de esos dos valores, que va a ser menor que epsilon por causa de lo que habíamos visto anteriormente. Y esto se va a cumplir para cualquier epsilon positivo, ¿correcto? Ahora observe de que si nosotros tomamos el límite, porque para epsilon menor que 0, siempre tomamos el límite, el segundo miembro, como es menor que epsilon para cualquier epsilon positivo en el límite, entonces solamente puede ser válida la igualdad de lo que está dentro del valor absoluto. Por tanto, el límite, cuando epsilon va para 0, de la integral q de epsilon phi de s va a ser igual a phi de b. Observe que este límite no pertenece a ningún espacio de función integrable LP y es denotado como el delta de Dirac, o sea, llamada también de función impulso, y es definida como siendo delta de x menos b en phi aplicado a una phi de b. O sea, el límite anterior pasa a ser igual a la función delta. O sea, el q de epsilon estaría convirgiendo para esta función delta de x menos b, que es una función generalizada. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, calculemos la derivada distribucional de la función de Heaviside en el intervalo menos L, L. Recordemos que la función de Heaviside está definida como siendo 1 para valores positivos dentro del intervalo y 0 para valores negativos. Observe su gráfico. Su gráfico es formado por una línea recta 0, constante 0 para valores negativos y constante positiva para valores positivos, ¿correcto? Ahora fíjense, vamos a tomar una función w de C0 infinito de 0L. Calculamos la derivada distribucional, o sea, vamos a calcular la integral desde menos L hasta L de la función de Heaviside por la derivada de esta función test. Y eso va a ser igual a la integral de w, porque el h se cancela para valores negativos, entonces me queda solamente el intervalo de 0 a L, en donde la función es positiva y vale 1. Y eso va a ser multiplicado por la derivada de w. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo y obtenemos la diferencia de WL menos W0. Y recordamos de que W es una función que tiene ese 0 infinito de menos L a L. Por tanto, en L, W es igual a 0.
Entonces nos queda simplemente que la integral vale menos W0. Recordando la definición de la función delta de Dirac, observamos que esto es igual a menos delta de x calculado en W, de donde obtenemos que la derivada distribucional de la función h es igual al delta de Dirac, ¿correcto? Entonces, ese es el proceso. Observe que el delta de Dirac es la derivada de una función que tiene un salto. Y observe que en cada uno de los pedazos la función es constante, por tanto, en cada uno de esos subintervalos la derivada de esta función es nula. Y solamente nos queda la derivada del salto, que es la derivada de la función delta de Dirac. Muy bien, en resumen, el delta de Dirac aparece cuando derivamos funciones discontinuas. Aquellas discontinuas por un salto, o sea, son funciones discontinuas de primer tipo. O sea, existen los límites laterales y la diferencia de los límites laterales es justamente el valor del salto. Ahora, si el salto es positivo, el coeficiente que acompaña al delta de Dirac es también positivo. Y si el salto es negativo, o sea, pasa de un valor para un valor inferior, o sea, hay un decrecimiento, el cociente del delta de Dirac, el coeficiente del delta de Dirac es también negativo. Vamos a ilustrar estos criterios para encontrar la derivada de la parte entera de la función x de una forma bastante simple, dentro del intervalo 0, 1. Recordemos que la función parte entera de x es definida de la forma que está en el gráfico. Si x es un número que está entre 0 y 1, el valor de la parte entera es 0. Si está entre 1 y 2, el valor de la parte entera va a valer 1 y así sucesivamente. Concluimos así que la función es constante en cada uno de los subintervalos. Todos los saltos, observen, todos los saltos que vemos en el gráfico son positivos y de amplitud igual a 1. Y la derivada se anula en los intervalos abiertos de j más 1 con j un número entero. Entonces, en los saltos, justamente en los saltos es donde la derivada va a ser diferente de 0 y donde va a aparecer justamente el delta de Dirac. Por tanto, la derivada de esta función va a ser igual a f de x más la suma de los 4 delta de Dirac desde 1, 2, 3 y 4. Los otros puntos de las derivadas van a anularse porque las funciones respectivamente son constantes en esos intervalos. Muy bien, estos son los preliminares para poder tratar los problemas de transmisión. Son llamadas así las ecuaciones diferenciales que poseen coeficientes discontinuos. Las discontinuidades de los coeficientes son siempre de primera especie o llamadas también del tipo 1. Este tipo 1 es cuando los límites laterales existen. La parte delicada de estos problemas está en la regularidad, o sea, en las soluciones fuertes. Veamos entonces el primer ejemplo sobre este tipo de problemas. Vamos a mostrar de que existe una única solución para la ecuación 2u menos a de x vxx igual a f de x con condición de Dirichlet, cuando f es un elemento que está en L2 y a es una función discontinua, es una función salto. De 0 a L medios vale 1 y de L medios hasta L vale 2. Bueno, el problema, en el problema anterior, a de x es discontinua en el punto L medios. Sin embargo, la formulación variacional es la misma que nosotros vamos a realizar y que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Para esto tomamos, por ejemplo, el espacio H01. ¿Por qué? Porque las condiciones de contorno son de Dirichlet. Y tomamos este espacio con la siguiente norma. La integral de 0 a L de 2w al cuadrado más a wx al cuadrado. Observe que los coeficientes han sido tomados exactamente de forma tal
que esté asociada o estrechamente asociada a la ecuación diferencial que estamos estudiando. El correspondiente Producto Interno va a ser igual a la integral de 2W por V, A de X, W X, V de X, o sea, el Producto Interno de V con W. Y vamos a considerar un elemento del dual de h en la menos 1 que va a estar dado por esta expresión t de w igual a la integral de 0 a L de w por f. Muy bien, por el teorema de la representación de Riesz, mostramos de que existe un único elemento, U, que pertenece a H01, tal que se verifica la igualdad, que la aplicación lineal, la forma lineal es igual al producto interno en U, con V, para todo V que está en H01, y esto es equivalente sustituyendo los valores, sustituyendo la definición de T y la definición del producto interno a esta identidad que corresponde a la formulación variacional de nuestro problema. Y eso lo podemos verificar de la siguiente forma. Si usamos las derivadas distribucionales, tenemos de que podemos hacer una integración por partes o aplicamos la derivada distribucional para el W, asumiendo que W sea un elemento de C0 infinito, y obtenemos esta igualdad. Ahí nosotros pasamos todo para un primer miembro colocando como factor común el W y obtenemos esta identidad que es válida para todo W en C0 infinito. Y por tanto, distribucionalmente tenemos de que la ecuación diferencial se verifica, o sea, sale 2u menos a ux igual a f. Pero observe de que esta identidad ahora ya no es dada en L2, sino en el espacio distribucional. Esto es ¿por qué? Porque la función u no pertenece a la función h. Y esto es debido al siguiente hecho. Cuando derivamos este producto, dado que a tiene coeficientes discontinuos, o sea, tiene valores, es discontinuo en el punto L sobre 2, fíjense, derivando esta expresión y usando la derivada del producto, obtenemos este valor. Pero como A es constante y tiene un salto, o sea, las derivadas dentro de los intervalos abiertos van a ser nulos y el salto nos va a producir un delta de Dirac, obtenemos esta igualdad, que esto va a ser igual al delta de Dirac de x menos L sobre 2 multiplicado por ux más el segundo término. Y esta es una distribución que no es regular y que no pertenece a ninguna función integrable. ¿Por qué? Por causa de la función delta de Dirac que acabamos de apuntar ahí. Entonces, esto es la principal dificultad que nosotros tenemos cuando encaramos una ecuación diferencial. Si los coeficientes son discontinuos, entonces hay muchas irregularidades. El problema de transmisión aparece porque queremos considerar soluciones regulares para este tipo de problemas. ¿Y cómo podemos hacer? O sea, ¿de qué forma está relacionada esta regularidad? Para tener soluciones regulares debemos eliminar los puntos discontinuos. ¿Cómo así eliminar los puntos discontinuos? Recordemos que la discontinuidad estaba en L sobre 2. Entonces, en lugar de considerar el intervalo 0L, consideramos el intervalo 0L menos el punto L medios, que nos da entonces la unión de esos dos intervalos abiertos. Observe que ahora nosotros vamos a calcular la solución sobre un intervalo, sobre unión de dos intervalos disjuntos y abiertos. O sea, este I no es un conjunto conexo. O sea, este conjunto I es el intervalo I menos el punto L medios. Exactamente lo que estamos haciendo es eliminar de nuestro dominio el punto donde los coeficientes o el coeficiente es discontinuo. En el problema de transmisión asociado en el ejemplo anterior es definido a seguir en el ejemplo 2. Fíjense, este ejemplo 2 pide que
muestren la existencia de una única solución U de H01 de la ecuación. Es la misma ecuación en el caso anterior, pero esta vez definida sobre el conjunto I, que es el intervalo 0 a L menos el punto L medios. Y con condición de Dirichlet cuando f es una función de cuadrado integrable y a es una función dada por 1 cuando x está entre 0 y L medios y 2 cuando x está entre L medios y L, satisfaciendo las siguientes condiciones de transmisión: de que u en L medios sea una función continua, o sea que los límites laterales, eso significa u menos y L más, significan los límites laterales por la izquierda y por la derecha, respectivamente, y además que la derivada de u verifique también esta condición de continuidad en el punto L0. O sea, hemos considerado el mismo problema, solamente que hemos eliminado un punto. Pero al momento de eliminar un punto, nosotros necesitamos extender estas condiciones para los puntos que hemos retirado, ¿correcto? Porque hay una condición a menos en el punto y por ese motivo es que aparecen las condiciones de transmisión que estamos resaltando en este momento. El hecho de sacarle un punto significa que aumentamos esas dos condiciones de transmisión. Si hubiéramos considerado discontinuidad en dos puntos, entonces tendríamos en cada uno de estos puntos las mismas condiciones de transmisión señaladas en el último cuadro. Muy bien, del ejemplo 1, nosotros tenemos de que existe una única función u en H01, verificando esta formulación variacional. Recordemos de que esta es una formulación variacional y las distribuciones deben estar definidas sobre el intervalo I, que es el 0L menos el L medios, menos ese punto. O sea, que si nosotros consideramos las funciones C0 infinito de I, o sea, vamos a considerar las funciones C0 infinito porque las distribuciones van a estar definidas sobre ese conjunto abierto I. Note lo siguiente: si phi es una función C0 infinito en I, entonces phi de L sobre 2 debe de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el soporte es siempre un conjunto cerrado y debe de estar contenido en el conjunto I. Y por tanto, el soporte no puede contener ese punto L medios y la función debe de anularse en ese punto. Muy bien. Entonces tomamos, por ejemplo, una función psi ahora, C0 infinito, apenas de la primera parte del intervalo. Y ahora vamos a extenderla, esta función, como siendo nula, o sea, la extendemos como una función phi tilde de C0 infinito, como la extensión nula de la phi fuera de 0L. Por tanto, fíjense, la formulación variacional que habíamos colocado originalmente en este slide va a ser válido en particular para cualquier función psi tilde de C0 infinito de 0 a L medios. Entonces, fíjense, usando el lema de Du Bois-Reymond, vamos a obtener de que, de forma completamente análoga al caso anterior, de que 2u menos a ux x es igual a f en la primera parte del intervalo, de 0 a L medios. Análogamente, repetimos este proceso para la segunda parte del intervalo y obtenemos que esta función también es válida, o esta ecuación también se verifica en la segunda parte del intervalo que va de L medios hasta AL. De estas dos relaciones concluimos, fíjense, de que la derivada de ese corchete AX UX es igual a 2u menos f de x para cualquier valor de x dentro de ese intervalo. O sea, va a ser una función de cuadrado integrable. ¿Correcto? ¿Por qué va a ser de cuadrado integrable? Simplemente porque la función es en cuadrado integrable, ustedes están definidas excepto
en un conjunto de medida cero. Entonces estas funciones estarían definidas excepto en el punto L sobre 2, pero ese punto tiene medida nula. Entonces está muy bien. Por lo tanto, fíjense, el producto A de Ux es una función que pertenece a H1. ¿Por qué pertenece a H1? Porque A por Ux está en L2 y la derivada de ella, que acabamos de ver encima, también está en L2. Y como H1 es una función continua, concluimos que la segunda condición de transmisión, o sea, que la función A en la parte L menos por Ux en L menos es igual a U en L más sobre 2 Ux en L más sobre 2. O sea, los límites laterales de esas funciones son iguales y eso significa la continuidad de la función. Muy bien, jóvenes, llegamos entonces a nuestras conclusiones y resúmenes sobre lo que hemos hecho en esta 27ª aula. Vimos principalmente la función delta de Dirac, recordamos y cómo es que esta función realmente interfiere en la regularidad de los problemas elípticos. Mostramos a través de dos ejemplos. El primero, una formulación variacional débil, en donde mostramos que la solución rigurosamente es una solución débil. Para poder encontrar una solución fuerte, lo que tuvimos que hacer es eliminar un punto, el punto donde había discontinuidad en los coeficientes, para poder obtener la regularidad deseada. Y ahí entonces formamos un problema de transmisión. ¿En qué consiste este problema de transmisión? Es la ecuación diferencial, la misma, solamente que eliminamos los puntos de discontinuidad de los coeficientes. Allí entonces aparece nuevas condiciones en donde la solución debe de aparecer continua en el sentido de que los coeficientes multiplicados por la solución deben de ser también funciones continuas. Vimos que la función u propiamente dicha no lo es, pero el producto de u con a, con el coeficiente, sí lo es continuo, y eso es la esencia de los problemas de transmisión. Finalmente, encontramos en el último ejemplo los resultados de regularidad que deseábamos obtener. En la siguiente aula veremos aplicaciones de los problemas de transmisión para problemas de evolución utilizando la teoría de semigrupos. Y es claro que para poder utilizar esto necesitamos de los resultados de problemas de transmisión elípticas.